continuamos con nuestro programa. Eugenio, Francesca le planteaba una pregunta en la finalización del bloque anterior sobre qué esperar un cuarto de siglo después de los acuerdos de paz. En primer lugar, creo que necesitamos consolidar el proceso de paz y eso lo que significa es atender una mora histórica que tenemos con la sociedad y es el tema de las víctimas. Eso implica conocer históricamente qué ocurrió, resarcir en muchos casos de manera moral a estas víctimas y en otros casos buscar de qué manera material se pueda en un proceso y de acuerdo a la disponibilidad de recursos del Estado atender algunos de esos requerimientos, al menos de la gente más vulnerable. Vamos a pasar ahora a hablar el tema económico y quisiéramos que nos cuenten cómo están las arcas del Estado. ¿Están en rojo o están en negro? En países pobres como el nuestro y de la región centroamericana, siempre las arcas del Estado tienen muchas limitaciones. ¿Pero están en rojo o están en negro? Pues sí, porque uno... Siempre están en rojo en ese sentido. O sea, en nuestro país tenemos los números en rojo del Salvador. Recursos siempre hacen falta. Recursos nunca sobran, siempre hacen falta, siempre estamos en rojo. Pero si fuera una empresa, el balance, ¿cómo sería? El balance es que falta recursos para cubrir muchas necesidades. Por ejemplo, el Consejo Nacional por la Educación recientemente ha lanzado una iniciativa en la cual para 10 años necesitamos 12.500 millones. ¿Cómo estamos en eso? En rojo. O sea, el país no tiene esos recursos. ¿Eso es impedimento para ponernos esas metas de país? No. No es un impedimento, porque eso es precisamente como cuando yo digo, bueno, ¿tengo dinero para comprar una casa? No, ¿la puedo comprar poco a poco? Sí. Otro de los elementos, el tema de la seguridad. El Consejo Nacional de Seguridad dijo, para enfrentar la criminalidad, en lo que queda del quinquenio necesitamos 2.100 millones de dólares. ¿Los tenemos? No. ¿Es impedimento para enfrentar el tema? No lo ha sido. De hecho, por ejemplo, hoy hay una mejor expectativa ciudadana respecto a disminuir el tema de la criminalidad. Ha aportado, por ejemplo, la contribución de la telefonía, el presupuesto nacional, hay un debate, se han aplicado medidas extraordinarias. O sea, como sociedad nos hemos acostumbrado que con austeridad, haciendo de tripas como corazón, como decimos, vamos buscando... ¿Y tenemos para pagarle a nuestros acreedores? Sí. Entonces, en octubre no va a haber ningún impago, como se dijo. En los próximos meses no va a haber ningún impago. Ya vamos a hablar de ese tema. Por ejemplo, solo en este mes de julio, nosotros hemos pagado, por ejemplo, del ETE 120 millones de dólares este mes, de pago de deuda externa estrictamente, no lete, sino deuda, se han pagado 130 millones este mes, en total 250 millones hemos pagado este mes, eso nos apretó en las finanzas públicas, no habíamos pagado el FODES, lo teníamos retrasado, anteayer se pagó el FODES, ya nos pusimos al día, o sea, así vamos, o sea, a veces, como decimos popularmente, coyol quebrado, coyol comido, pero vamos saliendo. ¿Qué va a pasar para octubre? ¿Podemos ir o no a un impago? Depende. ¿Depende de qué? De que podamos construir de aquí a agosto un buen acuerdo nacional. La fiscalidad es un tema de todo el país. Pero ese acuerdo nacional está ligado a los 1.200 millones de dólares que están entre bonos y préstamos. Eso va a tener el impago, pero temporalmente. Que ahora sí que necesitan los diputados propietarios porque no hay suplente que los sustituya. ¿De eso depende? La opinión del FMI es, ¿podemos acudir al FMI? Sí. Pero el FMI dice, primero resuelvan los 1.200 millones de dólares. Pero es que eso es más deuda, es que es un círculo la economista vicioso. es Francesca, pero nosotros dicen que la mejor economista somos las amas de casa. Entonces no puede estar usted endeudándose para pagar deuda, porque va a seguir siendo endeudado. Por una razón. Pero así pasa el Estado. Por ejemplo, ¿cómo resuelve usted cuando tiene topada la tarjeta de crédito? Pero no vuelve a tener una tarjeta de crédito. Ese es el mecanismo, o sea, exactamente la deuda de corto plazo y de muy alto interés, la deuda de corto plazo y de muy alto interés la tiene que tener a más plazo con menor interés. Esa es la operación sencilla de los 1.200 millones de dólares. Hacen el esfuerzo, usted habla de austeridad, pero el aparato del Estado es enorme. No está diciendo en este sentido lo adecuado. Mire,
El aparato del Estado de El Salvador es el más pequeño de Centroamérica. No, pero para El Salvador. El más pequeño. No, pero los gastos que representa ese aparato como hoy vamos a eso del también. PIB no es el más Es que ya vamos a encontrar la razón de eso. El presupuesto de El Salvador es de los más pequeños de la región. Guatemala, ¿cuánto tiene de presupuesto este año? 9.200 millones de dólares, nosotros 4.800. Honduras, 8.400 millones de dólares, nosotros 4.800. Costa Rica, 15.000 millones de dólares de presupuesto este año. Panamá, 12.200 millones de Pero yo dólares. creo que la comparación no es justa, porque si yo me comparo contigo, mi realidad por una razón es justa. Pero la realidad por una razón es justa. No, por una razón es justa. Porque ni Panamá ni Costa Rica tienen la evasión fiscal que hay en El Salvador. 1.500 millones de dólares según la UCA. Pero entonces, ¿por qué no controlan la evasión en vez de estarle metiendo tanto impuesto a la gente? Porque los partidos de derecha en la Asamblea Legislativa por meses no han querido votar ni por un mecanismo de ley de cobro inmediato de parte de Hacienda, ni por la debida penalización de los delitos fiscales. En este país no ocurre como en Estados Unidos, de que el artista puede ser el más destacado artista o el empresario más cholotón, no pagó sus impuestos, va al bote. Pero esa Aquí no es una incapacidad de Hacienda en la recolección. Eso es una falta de normas legales en el país, donde ni Arena ni el resto de partidos de derecha han querido votar por penalizar la evasión y la elusión fiscal. ¿Pero cuántos empleados públicos son? Volviendo al tema alrededor que decían. de 140.000 empleados Ahora, públicos. este programa está siendo pregrabado día miércoles y hoy aparece en la prensa gráfica una cifra que dice que son 199.000 empleados. No, está alrededor de 140.000 empleados públicos. Pero a partir de un estudio que daba el FMI. Sí, eso es alrededor de 140.000 empleados públicos en la estructura Y que parte de las recomendaciones que le hace el FMI al gobierno es la parte de recordar. Nosotros como gobierno, el presidente ha sido muy claro, otros están proponiendo recortar, no solo el FMI, sino partidos políticos. Este gobierno no está pensando en dejar en el abandono y sin empleo a empleados públicos. ¿Y renegociar los salarios, por ejemplo, de altos cargos? Ya lo hemos leído en la prensa. Eso sí. ¿Eso es algo que se va a dar inmediatamente? Eso sí se está trabajando activamente en eso. Igual, por ejemplo, el tema de los fondos que hay en los gremios, por ejemplo, de los escalafones, también es un tema que se debe de abordar. Pero a mí lo que no me hace clic es con qué facilidad ustedes se dan por vencidos. ¿Por qué no insisten en esa reforma fiscal? ¿Por vencidos en qué? En lo de las reformas fiscales, es decir, usted nos está explicando que la oposición no quiere aprobarle las reformas para combatir la evasión fiscal, pero entonces la medida del gobierno es anunciarnos que nos van a meter más impuestos. Y se lo digo como trabajadores, es decir, que nosotros sí resentimos una canasta básica más alta. Pero un detalle, un costo de la vida más alto. Ustedes son personas estudiosas. ¿De cuánto es, y usted es economista, de cuánto es la carga tributaria en relación al PIB de este país? De 15.8%. ¿De cuánto es en el resto de los países que han logrado, pobres en Centroamérica? Es 20%. O sea, ¿qué se necesita para eso? ¿Más impuestos? No, usted es pero economista. Entonces, ¿por qué no insisten o superar la evasión? Pero ¿por qué no insisten en superar la evasión? Resuélvame el problema legislativo. No, pero usted es el secretario de Comunicaciones, me imagino que tienen que tener una estrategia de comunicación. Así es, y por eso mi estrategia de comunicación es que la población, por medio de su prestigiado programa, sepa que tengo una oposición que no quiere que los que no pagan impuestos vayan a la cárcel. Ese es el problema. O sea, tengo una oposición que encubre a los que no quieren pagar. Pero el mayor problema no es el no pago de impuestos, el mayor problema viene de la ilusión, de las leyes que permiten estos descuentos, esta manera de descontarse. Hemos propuesto a la Asamblea Legislativa y estos mismos partidos de oposición no permiten reformar las normas que permitirían cerrarle el espacio a la elusión fiscal. Ustedes economistas están puestos en la Asamblea Legislativa. Para combatir la elusión fiscal. Para combatir la elusión y la evasión. Sí, hay propuestas planteadas desde hace meses.
Pero entonces, si la oposición les aprobara estas nuevas leyes que ustedes quieren para meter presos a aquellos que están evadiendo o eludiendo, entonces no tendrían la necesidad de los 1.200 millones de dólares. Coincido, no hubiera sido necesario llegar a eso. Okay. No hubiera sido necesario. Ahora ya es necesario. Hoy ya es necesario. Pero hagan el esfuerzo. Bueno, esa es tarea de todos. Vamos a ir a una pausa comercial y en breve regresamos con el siguiente bloque del programa.